A pesar de las dificultades, a pesar de cualquier situación que pueda venir, sabemos que tú tienes el control. Danos paciencia y ayúdanos a entender este tema. Y usa mi vida como un instrumento en tus manos. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando la serie Jesús es suficiente. Recordemos que en este momento vamos a hablar ahora del antiguo pacto y del nuevo pacto. Hemos hablado de Jesús que es superior a las leyes ceremoniales, a las leyes ceremoniales, obviamente, ¿no? O toda la ley que había, rituales civiles y aún en cuestiones de las leyes morales, básicamente esa división no tiene la ley, sino que nosotros lo hemos hecho para poder estudiar de una mejor forma o poder comprender, porque ese pacto siempre estaba para Israel. Ahora hemos visto que es también suficiente frente a las fiestas que hemos podido nosotros conocer un poquito acerca de las 7 fiestas que dice que deben de celebrar, y hay 2 fiestas que la Biblia no lo menciona, la fiesta del Purim y la fiesta del Hanukkah. Así que todo eso está grabado y hemos hablado también en estas ya 3 sesiones anteriores, y con esta terminamos la serie. Y el próximo domingo igual voy a estar con ustedes, pero hoy terminamos esta serie. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues el pacto antiguo y el nuevo pacto. Y para entender la palabra pacto, hay que entender el contexto de los pactos en la antigüedad. Se ha encontrado escritos antiguos, se llama los pactos de vasalles. Ustedes lo pueden googlear o buscar en internet. Y se dice que en la antigüedad, en el tiempo donde vivía Abraham, en el tiempo donde vivía Moisés, los pactos eran de la siguiente forma. Había una persona que era el rey, podríamos llamarlo, el superior, el soberano, el señor. O sea, una persona que estaba arriba y una persona que estaba abajo. ¿Ok? El cual era el siervo, el vasallo. O sea, los pactos no se hacían de igual a igual, eso se llamaban alianzas, pero un pacto era de una persona, un feudo o feudal, o un monarca, o un rey, un señor, hacia alguien que podría llamarse rey, pero llegaría a ser su vasallo. O sea, un rey que gobernaba, un rey mayor, a un rey, si lo podríamos llamar, que estaba conquistado, un rey que se sometía, un rey que iba a ser su siervo. Y podías hacer también un pacto de familias, ¿no? Pero una familia adinerada, con una familia que al final podía tener dinero, pero en el pacto decía, tú vas a ser mi siervo, tú vas a ser. Y estos pactos consistían en 5 partes muy importantes, ¿ok? 5 partes que tenían estos pactos en el mundo antiguo. ¿Y cuáles eran los 5 puntos principales, me dirán? Primero era la promesa del Señor soberano, que es superior, que le daba a la parte que iba a gobernar o que iba a servir. Segundo, los requerimientos dados, o sea, cuáles son los requisitos que el que está arriba le pone a la persona que está abajo. Tercero, tenía que haber una señal del pacto. ¿Cuál sería la señal del pacto? Cuarto, una lista de bendiciones o de ventajas, una lista de bendiciones cuando se obedecía el pacto. Y quinto, una lista de maldiciones o las consecuencias que le iba a pasar si es que se olvidaban del pacto. ¿Ok? Entonces, todo eso eran los 5 puntos principales del pacto, ¿no? La promesa que iba a dar el Señor, los requisitos acerca de la parte gobernada, o sea, que tenía que cumplir, la señal del pacto, las bendiciones del pacto, las maldiciones del pacto. Ahora, cuando miramos eso, todo eso se cumplió y se vio realmente en Egipto, por supuesto, en Israel, cuando salían de Egipto, todo eso se vio. Si conoces el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que hay muchos pactos, pero el primer pacto que encontramos es el pacto de Abraham. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan? Adán primero
Luego Noé, otro hombre excepcional en la Biblia, ¿no? Del diluvio. Y después de Noé, ¿sabes quién viene? Abraham. Y Dios hace un pacto con Abraham en Génesis 12. ¿Y se cumplió todo esto? Sí, sí. Dios le dijo a Abraham, yo te bendeciré a ti, yo, pero tú tienes que hacer esto, bla, bla, bla. ¿Y cuál va a ser la señal del pacto en ese caso de Abraham? La circuncisión. Tenían que circuncidarse. Y si no obedecían, venía consecuencias. Y si obedecían, le iba a dar la tierra prometida. Eso era el pacto de Abraham. Ahora, cuando entramos al pacto en el libro de Éxodo con Moisés, se llama el pacto sinaítico. ¿Ok? Sinaítico porque viene de Sinaí, de esa montaña. ¿Se acuerdan que había, donde había relámpagos y la película de los 10 mandamientos? Han visto Moisés regresa con el cabello blanco, con su barba blanca y le da las tablas, los 10 mandamientos. Ese pacto se llama el pacto sinaítico. ¿Ok? ¿Y a qué pacto se refiere entonces la Biblia? ¿Pacto de Abraham o pacto de Sinaí? Al pacto que se hace con Sinaí, en Sinaí con Israel. ¿Por qué? Porque de Abraham tiene un hijo y se llama, empieza con I y termina con Isaac. Isaac, muy bien. Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob el menor, Esaú el mayor. De esos dos hijos iban a ser las 12 tribus de Israel. Esaú el mayor vendió su derecho de ser el primogénito, el hijo mayor, por un plato de lentejas. ¿Y quién se lo compró? Jacob. Jacob se compró, Jacob recibió la bendición y Jacob llega a tener 13 hijos, ¿sí? Y de Jacob nacen las 12 tribus. Y ustedes me dirán, pero si tiene 13 hijos, ¿dónde está el otro? Ah, era una hija. 12 varones, una mujer que se llamaba Dina. De esos 12 varones nacen las 12 tribus. Pero ustedes dirán, pero si se llamaba Jacob. Sí, se llamaba Jacob y un día se encontró con un ángel y pelearon y pelearon. El ángel le golpeó en el muslo y quedó cojo y le dijo, no te suelto si no me bendices. ¿Ya? Entonces dijo, muy bien, por lo que has luchado conmigo, te voy a cambiar el nombre. Ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Israel. Y de Israel, de los 12 hijos, tienen nietos, entran a Egipto. Uno de sus hijos, José, ¿se acuerdan que lo venden como esclavo a Egipto? Entra, ahí se quedan y crecen por 400 años, llegan a ser millones de judíos, de israelitas, son esclavos, y cuando los saca de esclavos, de ser esclavos, con Moisés, las 10 plagas, llegan a este monte Sinaí, y en Sinaí hacen un pacto. Y a ese pacto es que se refiere la gran mayoría del Antiguo Testamento, el pacto sinaítico. Y este antiguo pacto, que se llama el pacto de Sinaí, tiene tres aspectos. Primero, el éxodo de Egipto. Segundo, la promulgación del pacto en el Sinaí. Y tercero, el establecimiento en la tierra de Canaán. ¿Ok? ¿Cuál es? El éxodo de Egipto, que lo sacó de la esclavitud. Segundo, lo que promulga los 10 mandamientos en el Sinaí. Y luego, el establecimiento de la tierra. ¿Dónde está toda esa historia? En el Pentateuco. Lamentablemente no hay luz, como les dije, yo tengo mis diapositivas que siempre les enseño, y el Pentateuco viene de Penta, 1, 2, 3, 4, 5, Pentateuco, 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todos esos 5 primeros libros habla la ley. A eso se refería Jesús, la ley, el antiguo pacto. Todo eso está en esos 5 primeros libros. Ahora sí vamos a ir a la Biblia, ¿no? Si tienes tu Biblia, abre por favor. Primera de Reyes 11:11. Como no tengo las diapositivas, a buscar la Biblia. A ver, le voy a esperar un minutito. Primera de Reyes 11:11. Dice, yo lo leo si no lo han encontrado, algunos ya lo están encontrando rápido. Dice, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo, cuando habló con Salomón, y no has cumplido con mi pacto,
ese pacto de Sinaí, ni con los decretos que te he ordenado, otro que le dijo personalmente a él, puedes estar seguro que te quitaré el reino y se le daré a otro de tus siervos. Así que toda la vida después de Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Reyes, Crónicas, todo, créame, se basa en el pacto de Sinaí. Salomón no cumplió, lo sacó. Jeremías, todo es Israel, se dividió, el norte, Judá, no cumplió, los asirios los conquistaron. Pero el último pueblo, Judá, Jeremías 11, si tienen para buscar, versículo 10 al 11. Jeremías 11, 10 al 11, dice, han vuelto a los mismos pecados de sus antepasados quienes se negaron a obedecerme. Se han ido tras dioses para servirles. Tanto el pueblo de Israel como la tribu de Judá han quebrantado el pacto que hice con sus antepasados. ¿Cuál pacto? Del Sinaí. Por eso así dice el Señor, les enviaré una calamidad de la cual no podrán escapar, aunque clamen, no los escucharé. O sea, ese pacto antiguo, cuando no cumplía Israel, el pueblo de Dios, Judá, venían las consecuencias y todo eso se ha visto en la historia hasta que fueron conquistados por los asirios, por los babilónicos, Judá. Ahí recuerdan la historia de Nabucodonosor, se acuerdan la historia del horno, de los hombres de los amigos de Daniel, Israel. Todo eso sucede cuando ya han desobedecido el pacto y están sufriendo en otra nación. Es decir, el pacto del Sinaí, de esta montaña, se basa en un pacto de redención. ¿Y qué significa redención? Comprar de la esclavitud a ese esclavo que no tenía esperanza, a ese israelita que estaba suplicando y se suplicaba, se acuerdan en Éxodo, decía, Señor, Señor, acuérdate de nosotros. Y él se acordó de qué? Del pacto de Abraham, Jacob, Isaac. Dijo, bueno, yo dije que lo voy a ayudar, que Dios dijo voy a cumplir. Suplicaban, pero cuando llegan y salen de Egipto, Dios hace un nuevo pacto y el pacto de Sinaí es el pacto que vale. ¿Y por qué es el pacto de redención? ¿Por qué, porque salieron de la esclavitud, los compró de la esclavitud. ¿Cómo? Pues un cordero tuvo que morir, ¿se acuerdan? Esa noche que el ángel de la muerte iba a venir, ellos tenían que pintar las dinteles de su casa con sangre y un inocente morir por los culpables, que eran todos que estaban ahí. Y ustedes dirán, ¿pero dónde está? Vamos a ver Éxodo capítulo 20, versículo 2. ¿Okay? Éxodo 22, si ustedes tienen, si no yo les leo. ¿Okay? Éxodo capítulo 20, versículo 2. Éxodo 22, si pueden anotar o si están leyendo conmigo, dice lo siguiente: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Entonces, ¿quién sacó al Señor, o perdón, a Israel del pueblo de Egipto? El Señor dice, yo te he sacado. O sea, te he redimido. Eras esclavo, ahora que eres libre. Y de ahí, Éxodo 20, a partir del versículo 3, 4, son los 10 mandamientos. Cuando le dan los 10 mandamientos en el Sinaí, en esa montaña, Dios le dice, recuérdate, yo te saqué de la esclavitud. Ahora, Deuteronomio, que es la segunda ley o es el libro que cuando ya la nueva generación va a entrar a la tierra prometida, porque pasan 40 años, ¿se acuerdan? 40 años en el desierto, les dice, Deuteronomio, vamos a buscar capítulo 6, versículo 20 al 21. Deuteronomio 6, 20 al 21, ¿sí? Está en el Antiguo Testamento. Dice Deuteronomio 6, 20 al 21. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandatos, preceptos y normas en el Señor nuestro Dios les mandó? Ahora estoy leyendo la nueva versión internacional, ¿no? Si por ahí dice no calza. Bueno, 21, Deuteronomio 6, 21, dice, le responderás. ¿A quién? A los hijos. En Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá
con gran despliegue de fuerza. Ahora voy a terminar esta parte de lo que era el antiguo pacto. ¿A quiénes les describe Deuteronomio? Pues a los hijos de los israelitas. Es como ustedes. Por ejemplo, mis padres no son de Arequipa, mis padres son del Cusco, son sangre cusqueña. Yo soy esa generación, la primera generación que ha nacido en Arequipa, y luego tengo mis hijas que han nacido en Arequipa. Entonces, a la primera generación era como mis padres que venían del Cusco, o quizá tú que has llegado a Lima, se encuentran en esa montaña, el Sinaí, y Dios les da el pacto, les dice, acuerdo, yo les saqué la esclavitud. Pero ustedes tienen hijos y luego tienen nietos, y sus nietos tienen otro estilo de vida en Lima. Sus nietos viven de forma diferente, ¿no? Sus nietos son diferentes en todo lo que hacen. Entonces, a veces muchos, mi papá, mi mamá me llevaban a su pueblo, a Sicuani, para agarrar y hacerme recordar, y me decía, mira, acá está mi ganadito, acá está mi casita, acá yo hacía con tu tío, y cuando me explicaba, yo decía, ¿y qué? ¿No? O sea, él quería compartir su pasado como sus experiencias, pero yo miraba y decía, ¿a qué hora nos vamos? ¿A qué hora regresamos a Arequipa? ¿A qué hora regresamos a casa? No sé si tú has tenido hijos ¿no? Y los llevas a tu pueblo donde has nacido, y los llevas y tus hijos dicen, ya, estamos aburridos, ¿a qué hora nos vamos? Porque no saben el pasado, pero para hacerles recordar el pasado, porque es importante conocer su pasado, sus orígenes, para tener una perspectiva del futuro. Deuteronomio les dice eso a esos nietos, les dice, ¿sabes? En el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significa eso? Los 10 mandamientos, ¿qué significa todo eso? Tú le vas a decir, es porque en Egipto nosotros éramos esclavos. O sea, tienes que hacerle recordar. Y ese pacto sinaítico se tiene, ya les hablé varias, hay que entender lo que se llama los 10 mandamientos, el pacto de Moisés, pero ahí yo les dije que había 613 mandamientos. ¿Qué se llama eso? El pacto extendido. O sea, de cada uno de los mandamientos se sacaron 5, 6, 7 o más, y se llama el pacto extendido. O sea, cuando hablamos de la ley y del pacto, son los 10 mandamientos más los 613 estatutos, por eso se llama estatutos, y el sábado. Tres cosas: los 10 mandamientos, los 613 estatutos, y el día sábado significaba todo lo que es el pacto. Voy a grabar más adelante una con diapositivas y ustedes la van a entender, pero nos vamos a enfocar en el día sábado. ¿Será que el sábado es señal? Sí, el sábado. Éxodo 31, vamos a buscar, a ver. Éxodo 31, versículo 12. ¿Ya lo encontraron? Éxodo 31, 12. Hasta el 17 voy a leer rapidísimo, ¿ok? Dice, el Señor le ordenó a Moisés, diles lo siguiente a los israelitas, ustedes deberán observar que mis sábados, sábados. En todas las generaciones venideras, el sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado para que me sirvan. O sea, ¿el sábado qué será? Señal entre quién? Entre Dios y los israelitas, los judíos, los israelitas. No entre los gentiles. Tú y yo somos gentiles. Eso es el pueblo de Israel que fue esclavo. El sábado será una señal. ¿Señal de qué? Del pacto. ¿Se acuerdan cuál era la señal con Abraham? La circuncisión. ¿Y cuál era la señal de esos pactos ahora con Moisés, con el Sinaí? El sábado. El sábado era la señal para ellos. Versículo 14, mira, el sábado será un día sagrado, obsérvelo. Quien no lo observe será condenado a muerte. Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo. Durante 6 días se podrán trabajar, pero el día séptimo, el sábado, será de reposo, consagrado al Señor. Y quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte. Versículo 16, los israelitas deberán observar el sábado. ¿Quién? Los israelitas.
no los peruanos, no los chilenos, no los bolivianos, los israelitas. Ah, o sea que hay una nación que se llama Israel. Sí, se llama Israel y viven en el otro lado del mundo. Tú y yo no somos israelitas. En todas las generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo, una sellar entre ellos y yo. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el séptimo día descansó. Entonces, esa era la señal de ese pacto. Yo les voy a mostrar más adelante cuando se haga el video, porque las similitudes del pacto de Abraham con el pacto del Sinaí son increíbles. Entonces, ese antiguo pacto estaba basado, vuelvo a repetir, lo que decía el Señor, lo que se comprometía el vasallo, el siervo, la señal del pacto, las bendiciones y las maldiciones, y todo eso se ve en el Antiguo Testamento. Abraham, cuando encontró al Señor, se comprometió, ok, voy a salir de la tierra de Ur, voy a estar contigo, Señor. ¿Y cuál va a ser la señal del pacto? Circuncisión. Listo, te bendeciré, te daré esta tierra. Y aquel que te maldiga, te va a maldecir. Ahora, en el Sinaí, ¿cuál era? Tú me vas a obedecer, ¿cuáles? Los 10 mandamientos. ¿No? Honrarás al Señor, no te harás dioses extraños delante de mí, bla, 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 no matarás, no robarás. ¿Y qué más? Los 613 mandamientos. ¿Y cuál va a ser la señal de este nuevo pacto? El día sábado. Si tú rompes el sábado, va a morir el que no guarde el día sábado. ¿Qué pasaba si en el pueblo de Abraham, con Abraham, no se circuncidaban? Morían inmediatamente. ¿Y cómo así? Si tú conoces la historia, cuando Moisés se escapa del judío y luego va a ir otra vez a liberar al pueblo de Israel, casi mueren sus hijos. ¿Por qué? Porque no se habían circuncidado. O sea, era serio. Entonces, todo eso nos dice cómo era el antiguo pacto, cuál era la señal, las bendiciones, las maldiciones, todo. Ahora, ¿cuál es el nuevo pacto? Uy, el nuevo pacto pues es algo mucho mejor. Vamos a leer 1 Corintios 6:15. 1 Corintios 6:15. ¿Ya lo encontraron? Amén, hermano. Hace falta la iglesia, ¿no? Para decir amén. Ya estamos extrañando congregarnos. Dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿Y por qué les hago leer esto? Porque Cristo es la base del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto de la Ley, y dice, todo se centra en Cristo. Todo se centraba en ¿qué? En guardar el día sábado, en cumplir los 613 mandamientos, en cumplir los 10 mandamientos. Ahora todo se centra en Cristo. Y dice, sus cuerpos son miembros de Cristo mismo. Es algo serio. Versículo 19, 1 Corintios 6, 19 al 20, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Ahora, versículo 20, ¿qué dice? Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Cristo. Entonces, aquí hay algo muy interesante que tienes que entender. Si el pacto antiguo del Sinaí era redención, esclavos en Egipto para ser libres y tener la tierra prometida, este nuevo pacto es el mismo pacto de redención. ¿Cómo así? ¿Acaso yo era esclavo? Sí, tú eras esclavo del pecado. Y ahora te has sacado de la esclavitud del pecado en Cristo. Y dice el texto, tú has sido comprado a un precio. ¿Y a qué precio? La sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y tenemos tierra prometida? Sí, el cielo es la tierra prometida para todo el mundo, para nosotros. ¿Y por qué es mejor? ¿Por qué? Porque el compromiso de Dios, el Señor, y nosotros somos los siervos, y Dios pone en este nuevo pacto sus leyes en nuestros corazones. Y nos dice, si tú cumples esto,
vas a poder ir a la tierra prometida, a un nuevo lugar, se llama el cielo. ¿Y qué pacto se llama esto? El pacto de la gracia, el nuevo pacto. La misma figura del Antiguo Testamento lo encontramos en el Nuevo Testamento. El Señor pone la agenda. El Señor dice, si tú cumples, te voy a hacer salvo. Te voy a librar del infierno, de la condenación eterna. Te voy a hacer mi hijo. Si tú crees, vas a ser hijo de Dios. Todo el que cree tiene el derecho de ser hijo de Dios. Aquellos que han creído y recibido. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Y dónde vas a ser? Vas a ser heredero juntamente con Cristo. Todo eso son las bendiciones del nuevo pacto. Si no cumplo eso, y si yo peco, y si no quiero saber nada de Dios, y si quiero, bueno, no recibes nada. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es la señal? El Espíritu Santo es el sello en nosotros. Es un mejor pacto. Por eso dice, ¿se acuerdan el profeta? En aquellos días yo haré un nuevo pacto. Jeremías, cuando ellos fracasaron en el pacto, dice, pondré sus leyes en sus corazones. Ellos, un pueblo extraño, me llamará Señor y yo seré su amo, su Señor. ¿Para quién es eso? Para nosotros, los que somos gentiles. Vamos a leer otro versículo. Miren, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Tengo 10 minutos. Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Ahora sí con Biblia, ¿no? Antes venía fue con el PowerPoint más rápido, ustedes miraban nomás. Hebreos 1, del 1 al 3, dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas. ¿Por medio de quién? Los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y a éste le designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Versículo 3. El Hijo, Jesucristo, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Si tú has leído Hebreos y si no has leído, te lo recomiendo. Y si lo has leído, me entenderás que Hebreos, ese tema principal es Jesús es superior. ¿Superior a quién? Superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a todos los profetas, superior al antiguo pacto, superior a la circuncisión, superior al día, superior a todo. Y por eso empieza Hebreos, dice, antes, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Dios habló por medio de los profetas, pero hoy, en estos días, 2020, nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Es mejor? Sí, porque a Jesús le designó heredero de todo. Y cuando eres hijo de Dios, llegas a ser coheredero con el Señor. Por medio de Él hizo todo el universo de la gloria. Él hoy es el único que puede sostener tu salvación, ofrecerte salvación y hacer y permitirte que entres a ese nuevo pacto de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Recibir más de lo que yo merezco. ¿Se acuerdan que les hablé, los que estuvieron la primera vez, de la gracia, que si yo no pago el recibo de luz, ¿sí? Tengo tres, me van a cortar el recibo de luz, o ¿qué voy a hacer? Ir y pagar, pero si ya se me pasó, viene el trabajador de la empresa, de la sociedad eléctrica, y me dice, usted no ha pagado, y le voy a cortar. Y tú sales y dices, por favor, dame una última oportunidad. Y tú dices, bueno, el trabajador te dice, ya le doy una hora, vaya a la gente, al cajero, pague. Eso se llama, ¿qué? Misericordia. ¿Cuál sería lo justo? Que tú vayas y pagues la multa de corte y de volver a conectar. 2 multas más lo que habías tu deuda, eso es lo justo. ¿Y qué es la gracia? La gracia es que te regala y te dice, mira, ¿sabes qué? Si estás arrepentido, ya no pagues la luz, ya. Te voy a donar la luz, te voy a dar un viaje a Miami, te vas a ir a un hotel 5 estrellas, te vas a estar un mes, no, desayuno, almuerzo. Tú dices, eso no existe, eso se llama gracia, pues. Eso sí existe. ¿Por qué? Porque Jesús, tú
no eres ni el pueblo de Dios de Israel, no eres alguien que estaba libre, no eres alguien que merece la salvación, eres un gentil, estabas esclavo en el pecado, estabas sumergido en tu pecado y tienes una herencia pecaminosa que te llevaba a la condenación eterna, y todo eso Dios te perdona y encima te dice, vas a ser mi hijo, vas a ser sacerdote, vas a ser nación santa, vas a ser el pueblo escogido de Dios. Y ¿sabes qué? Te voy a dar un lugar en el cielo, una habitación. Te estás peleando por un lote acá, por un terreno. Allá en el cielo tú tienes una morada. Ahí te tengo preparado tu lote. Vas a ir a vivir allá. ¿Qué más? Vas a tener una nueva posición. Vas a gobernar conmigo el mundo y vas a ser heredero. Y se dicen, pero eso es verdad, eso es la salvación, eso es el nuevo pacto. Y ustedes dirán, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Es gratis. Y ya, dirán, gratis no puede ser, tiene que costar algo. Ese es el problema de muchos que dicen, tiene que costar algo. Y vienen grupos y les dicen, sí, tiene que costar algo. ¿Sabes qué? Te tienes que vestir con ropa así como judío. ¿Qué más? Te tienes que cambiar el nombre. Ya no te vas a llamar Efraín, te vas a llamar Efraín, ¿no? Ya no te vas a llamar mi apellido Medina, sino Mahimish. ¿Qué? Es que es hebreo. ¿Qué más tienes que hacer? Ya no vas a comer chancho, tienes que comer solo verduras. ¿Y qué más? Tienes que guardar el día sábado. Todo eso, ¿qué tienes que hacer? Para ganarte la salvación, cuando la salvación es gratuita, es gratis, 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 100% gratis. Es como el regalo. Te voy a dar tu regalo por tu cumpleaños. Y el hijo, ¿qué te dice? Cuando tú eres papá y le dices, hijo, tengo un regalito para ti, ¿qué te va a decir? ¿Cuánto cuesta? Ya, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Acaso te dice el hijo así? ¿Qué te dice el hijo? Gracias. Y todavía te dice, esito noma, ¿eso es todo lo que me has dado? ¿No podrías darme más? ¿Por qué? Porque el hijo se merece en su mente más. Él no está diciendo, ¿qué tengo que hacer? Mamá, me has regalado mi pelota, ahora manténme como esclavo toda la semana. ¿Qué quieres? Voy a ser tu esclavo toda la... Eso no existe. Por eso muchos quieren ir y hacer, guardar el sábado, hacer, ponerse ropa. No tienes, porque se llama el mejor pacto, la gracia y la señal. ¿Dónde está? En el corazón, sus leyes en el corazón. Por eso al cristiano, al Hijo de Dios, le duele cuando peca. Termino con esto. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. A ver, vamos, terminamos. Capítulo 3, segunda de Corintios, versículo 6 al 11. Si lo encontraron, digan amén o pónganle like. Ahora pues ya no dices amén, sino le pones like, ¿no? Ponle like, encontré, like. ¿No? Saben ponerle ahí su emoticoide. ¿Ok? Dice segunda de Corintios 3, 6 al 11, versión internacional, NBI. Él, ¿quién es Él? Dios nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. O sea, ahora soy servidor, no estoy obligado. ¿Entiende? Ahora soy un siervo. No el de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. Este versículo lo han tergiversado, ¿no? ¿No? Algunos dicen, no estudies la Biblia porque la letra mata. No, está hablando de la letra de la ley del Antiguo Testamento. Esa letra con sus 613 mandamientos mataba. ¿A qué? Mataba tus esperanzas. Mataba, por nadie lo pudo cumplir. Solo Jesucristo. Dice, sino el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Mire, esa ley de la letra que mataba es el antiguo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? El Espíritu que da vida, nos da vida. Versículo 7. El ministerio que causaba muerte, ¿cuál es? El antiguo pacto, el que estaba grabado con letras en piedra, los 10 mandamientos, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés, que Moisés vino blanco. ¿Por qué vino blanco? Debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo, porque dice que regresó blanco, pero pasaba una semana, ya se veía su cara negra. Y pasaba 2 semanas, ya estaba su barba. Entonces se fue extinguiendo. Ahora 8. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu?
¿Y cuál es eso? El nuevo pacto, el sello del Espíritu Santo en mi corazón. 9. Si es glorioso el ministerio que trae condenación, o sea, si era glorioso, había relámpagos, había nube, humo, y traía condenación eso, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? ¿Cuál es eso? El nuevo pacto. 10. En efecto, lo que fue glorioso, lo que fue en el pasado, ya no lo es. Y si se lo compara con esta excelsa gloria, 11, y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, cuánto mayor será la gloria de lo que permanece. O sea, esta es la mejor gloria. Si yo les pregunto a sus hijos o a sus nietos, si tú no has nacido en Lima, has nacido en un pueblo, y tú le dices, ¿dónde quieres vivir? ¿En Lima o en mi pueblito? ¿Qué te van a decir tus nietos? Vámonos al pueblito, te van a decir. Allá todo es mejor. ¿Tú qué vas a decir? Vámonos a nuestro pueblo, porque allá es mejor. No, tú vas a decir, por algo me vine a Lima, por algo estoy aquí, por algo, porque quiero que ustedes crezcan, que sean mejor. Acá tienen más oportunidades. Esto es como el nuevo pacto que estás viviendo hoy y lo que quieres para tus hijos. ¿Por qué quieres regresar a tu pueblito? ¿Por qué quieres ir allá? Ah, voy a visitar mi familia, sí, pero no, eso es ya pasado. Tuvo su gloria, pasaste un buen momento allá con tus familiares en el pueblo, ¿no? Mi papá y mi mamá igual digo, no, sí, pasaron un buen momento allá, pasó chévere, tuvieron su infancia, pero van solo para recordar, ya no para vivir, porque las cosas son diferentes, son mejores. Eso es el nuevo pacto. ¿Por qué las personas quieren regresar al antiguo guardando el día sábado, que no es señal para nosotros, es señal antiguo, antiguo pacto? ¿Por qué quieren vestirse con una ropa diferente cuando ya no es para nosotros y lo quieren traer acá? ¿No? Es como que tú estás en Lima y en lugar de agarrar combi, quieres agarrar tu burro. ¿Y a dónde vas a ir? Voy al mercado. ¿Para qué llevas burro? Mejor agarra tu mototriciclo, no sé cómo lo llaman, ¿no? Y tú dices, y me voy a ir a trabajar, ¿no? ¿Y qué me voy a ir? Voy con mi lámpara. Pero lámpara ¿para qué? Si vas a usar computadora. Es que la lámpara pues me hace recordar que estaba en mi pueblo, ¿no? Y mi burro. Eso es querer ponerse la ropa antigua, celebrar las fiestas de los judíos, dejar de comer chancho, ¿no? Guardar el sábado. ¿Para qué? Eso tuvo su gloria, fue el pasado, ya no es para nosotros hoy, porque el nuevo pacto es que tú entras en un reposo perpetuo, ahora eres salvo, eres perdonado, tienes vida eterna, tienes un lugar en el cielo, tienes ahora la oportunidad de poder adorar al Señor y llamarle Abba Padre, papito lindo. El judío no puede hacer eso. Y tienes hoy la oportunidad de poder mantenerte en este pacto. Por eso dice el Señor, el que persevere hasta el fin será salvo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. ¿Qué es eso? Las estipulaciones del nuevo pacto. El Señor dice, haces esto, nosotros los siervos, los vasallos, decimos, sí, yo voy a obedecer, Señor. Entonces, ¿cuál es el pacto? Yo te doy vida eterna, yo te doy un lugar en el cielo, yo te llamo hijo, yo te doy todo. ¿Y cuál es la señal? El Espíritu Santo en mi corazón. Ese es el mejor pacto y el pacto de la gracia. ¿Por qué quieres regresar otra vez al antiguo? No debemos regresar al antiguo. Amén. Entonces, si hemos entendido y comprendido, vamos a orar y darle gracias al Señor por este nuevo pacto de la gracia. Pero si tú recién entiendes, dile, Señor, perdóname. Perdóname porque yo quería regresar, ¿no? Como agarrar mi burro, mi pala para trabajar. Cuando ya estás en otra realidad. Estamos en una realidad diferente. Estamos ahora para disfrutar mi relación con Dios, para servir al Señor. Ahora, ese pacto trae deberes, ¿no? ¿Cuál es? Predica el evangelio, habla a tus familiares,
Eso es lo que tienes que hacer. No es que simplemente recibo, no, tienes deberes. Predica el evangelio. Habla. ¿Qué más? Sé parte de la extensión del reino de Dios. La misión de Dios es que los otros gentiles todavía no lo conocen. Tú debes ser un misionero. ¿Qué más? Tengo que servir en la iglesia. Cuando se abra la iglesia, voy a barrer, voy a limpiar. Eso es el deber del nuevo pacto. ¿Qué más? Es ofrendar. El Señor dijo, ofrenda, da tu diezmo, da tu ofrenda. Son tus deberes, responsabilidades. ¿Por qué? Porque así se maneja la obra de Dios. Dijo, el que predica el evangelio debe de vivir el evangelio. No le pones una tapabocas, como ahora andamos con tapabocas, al buey cuando está trabajando en la chacra. Tampoco te ponen a ti un tapabocas cuando llega la hora del almuerzo, ¿no? Todos nos sacamos el tapabocas y empezamos a comer. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? El trabajador es digno de su salario. Eso es el deber ahora del pueblo de Dios. Ese es el deber, ¿entiende? ¿Ah? Es un deber. Saben que tenemos derechos, sí, derecho a ser hijo de Dios, tengo un lugar en el cielo, el derecho es tener mi herencia, tengo ahora, le puedo decir, papito lindo, entro al lugar santísimo. Y acá está en este lado, mis deberes del pacto, pues, ¿no? Predicar el evangelio, cumplir la misión de Dios, servir en la iglesia, ayudar al necesitado y dar de mi ofrenda, de mi diezmo, de mi décima parte de lo que ingreso. Haciendo esto, cumplimos que el Señor dice es esto y tú eres el siervo. ¿Ok? Entramos en este nuevo pacto. Y es un pacto de la gracia. Amén. Vamos a orar. Y si no has estado cumpliendo tus deberes como miembro, ciudadano del nuevo pacto, y obviamente no es un pacto como y tú dices, pero ¿y si no doy? No, y si no he servido, este es un nuevo pacto de gracia, por eso se llama gracia, que Dios te da segundas oportunidades. Porque si estuviéramos en el pacto antiguo y no guardabas el sábado, morías, inmediatamente morías. Todo lo que ellos recibieron, sus mujeres fueron abusadas sexualmente, sus maridos fueron matados a espada, los jóvenes los obligaron a ser esclavos. Miren, ¿eh? Lean Jeremías, lean Lamentaciones. ¿Por qué les pasó eso? Porque desobedecieron al pacto antiguo. Hoy no estamos en ese pacto, sino ya, ¿dónde estaríamos, hermanos? Hoy estamos, por eso se llama el pacto de la gracia. El Señor dice, te perdono, te perdono, te perdono, pero ahí viene el texto, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará el reino de los cielos. ¿Y quién entrará, Señor? Solo el que hace mi voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad, Señor? Predicar el evangelio, haz misiones, sé parte de la extensión de su reino. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Sirve en la iglesia, sé siervo, haz tesoros. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Ayuda al necesitado y da tus ofrendas, tus diezmos a la iglesia, al reino de los cielos. Eso es la voluntad en el nuevo pacto. Si no has estado haciendo esto, vamos a orar. Si lo has estado haciendo, dile gracias, Señor, porque estoy cumpliendo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo